hermanos, hoy continúo la predicación de la semana pasada con un ligero cambio en el título. La semana pasada era "Te domina", y lo mejoré, en mi opinión. ¿Qué te domina? ¿Qué te domina? ¿Qué te domina a ti? ¿Qué me domina a mí? Y este es un mensaje fuerte para la iglesia evangélica, porque muchas veces el cristiano evangélico se siente espiritualmente orgulloso sobre la iglesia católica espiritualmente, y dice: son idólatras. El asunto es que este corazón que tenemos nosotros, que dice la Biblia que es el más engañoso, dice, no hay una cosa más engañosa que nuestro corazón, dice la Biblia. He escuchado desde niño a muchos pastores en el púlpito decir que este corazón del pueblo evangélico, no estoy hablando de un impío ni de un católico, es una fábrica de ídolos. Y es un mensaje que se predica poco en la iglesia, porque molesta. Yo oro para que eso que molesta lo recibas y crezca y sea feliz. Lo que voy a leer, lo que vamos a estudiar son los textos bíblicos. Mi característica es caminando texto por texto. Es difícil porque voy a estar tratando 33 textos, pero vamos a caminar por ellos. ¿Y qué dice? ¿Qué te domina? ¿Y qué dice aquí abajo? Idolatría. Cuando algo nos domina, se ha convertido en ¿qué? En un ídolo. Sea lo que sea. Hasta un hijo puede ser, que es una de las cosas más grandes que uno tiene, ¿no? Los padres, los hijos, la esposa. Si un esposo se convierte en un ídolo, o una esposa se convierte en un ídolo para el esposo, ¿qué cosa es? Idolatría. Y el Señor lo dijo: nadie que no ame más a mí que a su mamá, que a su papá, que a sus hijos, que dice el Señor, no es digno de mí. Y eso es la predica. Pero vamos a entrar como Pablo, que es un hombre misionero, y nos gustan las misiones, y estamos tratando de predicar y de lograr hacer cruzadas y todas esas. Como este hombre que hizo una de las cruzadas más importantes de la historia de la humanidad, Pablo, abre una de sus iglesias, allá en su segundo viaje misionero, la iglesia de Corintios, y creció. Fue una de las iglesias que creció enormemente y tuvo una cantidad de hermanos de calidad y gente con dones de diferentes tipos, y era una iglesia famosa y tremenda, pero donde había problemas muy graves. Y ahí dice que ha hecho como 4 cartas a los corintios. Tenemos 2 nada más, pero hay algunas que están extraviadas, pero nos quedaron 2, que fue la que Dios guardó, de las que hizo Pablo. Y estamos en esta primera carta. Ya estudiamos el capítulo 6 la semana pasada. Hoy vamos a estar en la segunda parte y vamos a estar estudiando el capítulo 10, pero como yo le dije a ustedes, muy parecido en el tema. Toma el 6 y el 10 y mucha parte de la carta. Por eso yo le mandé a estudiarse la carta esta semana, la que ustedes, yo le dije: si se la puede leer una vez, léasela, si 2, y si 3, mejor. Mientras más lea Corintios, mejor, más similar esto que estamos. Y le pedí a los hermanos que no habían venido para venir hoy, que vieran el mensaje, porque este es un tema que le va a cuidar, este es un tema que le va a proteger, este es un tema que le va a hacer sentir gozo en el medio de la vida cristiana. Y el tema de la semana pasada, la primera parte, te domina. Y esta es ¿qué te domina? Son muy parecidos en el título, y yo aquí tengo el mismo dibujo
o el mismo esquema de la semana pasada, un poco transformado. Vamos a orar un momento. Señor, estamos listos para caminar texto por texto. Necesitamos que tú nos tomes de la mano, que me ayude a mí con claridad, paciencia, amor, mansedumbre y el poder tuyo, Señor. Que tú tomes la palabra humana, pobre y débil, y la uses, Señor, para tu gloria. Te ruego, Padre, que tú robes atención de todos los hermanos aquí, como hizo María, Señor, que estaba a tus pies. Te lo ruego. Y ayúdanos en esta mañana a sacarle el jugo, Señor, el vino que tiene tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este fue el mismo el tema de la semana pasada, 1 Corintios 6, estudiamos unos pocos versos, y el tema de la iglesia de Corintios era la inmoralidad sexual, pero una inmoralidad sexual seria. Increíble que lo hubiera en una iglesia con tantos dones, pero y es el pueblo de Dios, no es un pueblo por ahí raro, no, es una iglesia cristiana. Y estudiamos, no puedo predicarlo de la semana pasada, pero vimos las cuestiones más fuertes, con mucha inmoralidad sexual de todo tipo, y la estudiamos a la luz de cómo te va dominando todo lo que tiene que ver con el sexo crudo en la vida de las personas. Y hablamos de la pornografía, y hablamos de las películas eróticas, y hablamos del adulterio, y hablamos de la diferencia con la fornicación, y hablamos profundamente todos, profundamente. Así que es un mensaje que hay que guardar, que hay que oírlo de vez en cuando. Y le va a recordar muchas cosas del pasado, porque parece que va a tratar un nivel más bajo, pero en apariencia. ¿Cuál es el asunto? Aquí fue el de la semana pasada, fíjense que es inmoralidad sexual, y aquí parece que el tema es ¿qué cosa? Pero es que sacrificado los siglos. La segunda parte no me va a interesar mucho, pues no. Ese es el tema, el meollo de la cosa, pero vamos a entrar en lo que dice la palabra, no en este letrerito que yo he puesto aquí. Porque aquí dice inmoralidad sexual, y aquí que dice carne sacrificada a ídolos. Y entonces aquí está el problema, ¿no? Y la solución, ¿cuál es? En el primero era santidad personal, pero aquí la solución es santidad al hermano. El amor al hermano. O sea, que nos amemos unos a otros. Que parece que escasea bastante. Y usted dirá, no, pero yo amo a mi hermano. Escasea bastante. Vamos a entrar en el texto, que es el que lo dice, no yo. Entonces, yo dije que la meta es la misma para los dos casi. No ser dominado por qué. Ajá. Y en esta de hoy, la meta cuál es. No es que yo sea glorificado o dignificado, sino que sea ¿quién? Otro. Me preocupa más otro que a mí mismo, que yo mismo. Ese va a ser el tema. Y el tema central de hoy, ¿cuál es? La idolatría, que es para ambas partes. Porque vimos que esto que está aquí es una de las peores idolatrías que hay. La inmoralidad sexual. Entonces, listo, tenemos aquí empezando por el verso 1. Tiene su Biblia abierta, no hay texto bíblico en pantalla, todos son otras cosas, así que lea su Biblia junto conmigo. Dice Pablo en este capítulo, porque no quiero, hermanos, hablando de cristianos, ¿quiénes son los hermanos? Los cristianos, que ignoréis, no sean ignorantes, estén atentos. Vamos a aprender hoy que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes son los padres aquí? Los padres aquí es el pueblo de Israel de aquella época. Porque realmente el pueblo de Israel son nuestros papás. Como pueblo, ¿no? Porque hoy se le echa cantidad, mucha gente quiere Israel, otros los odian, y sobre todo el odio contra Israel es grandísimo. Pero realmente que cuando uno se convierte en cristiano, esta es la posición que tenemos. Pablo le está llamando a ese pueblo, que él pertenecía a ese pueblo. No quiero, hermano, y los corintios eran gentiles, quiere decir, no eran israelitas,
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Esos eran nuestros padres, en el sentido milenario, en el sentido histórico. Y fue el que dio lugar a la iglesia, porque Cristo vino ¿de qué? Del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué no quiero, hermano, que ignoréis? Ahora va a hablar de historia de Israel. Fíjense, si alguna gente dice, no, a mí no habla del Antiguo Testamento. Bueno, pues Pablo le dedica un trozo grandísimo que es el Antiguo Testamento y vamos a ver para qué lo utiliza. Antiguo Testamento, hermano. Porque no quiero, hermano, que ignoréis acerca de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube. Ahora va a decir una serie de beneficios que tuvieron aquella gente. Que por cierto, nosotros tenemos otros mejores, pues podemos decir, pero tremendos beneficios. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Sabe lo que es? Que salieron de Egipto y venía un sol y había un calor tremendo y Dios les mandaba ¿qué cosa? Una nube que los seguía. Y qué fresco cuando usted está en el calor y viene una nube, es sabroso. Y era milagrosa, era una nube divina, era la presencia de Dios con ellos, que da sombra. La presencia de Dios da sombra a tu vida en medio de los momentos de conflicto más grandes. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Cuando parecía que el ejército egipcio iba a destrozarlo, ¿qué hizo Dios con el mar? Lo abrió. Esos eran beneficios tremendos. Nosotros nunca hemos visto eso, lo vio ¿quién? El pueblo de Israel. Está mencionando los beneficios, todos, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, porque es como que la nube, ¿qué? Yo le expliqué los otros días, el bautizo es algo que te cubre, por eso es importante por inmersión, te cubre. Y esto es un símbolo, esta nube no, es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no solo te cubre, sino que te penetra también, y eso es lo que quiere decir la palabra bautizo. Fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron en el mismo alimento espiritual. O sea, todo eso era un alimento espiritual. Y la roca espiritual, la roca que fue golpeada y que brotó de ella, agua, en medio de la sed. Y la roca espiritual que los seguía. ¿Qué dice ahí? ¿Tiene la Biblia abierta? Y la roca era ¿qué? Cristo en el desierto. No, Cristo no era, no, Cristo era el que Cristo fue el fundador de los cielos y la tierra, fue el que habló con Moisés en la zarza. Cristo está en todas partes porque la palabra es el verbo de Dios. Todo lo que Dios hace lo hace a través de quién? De Cristo, que es humano para nosotros. Es humana, se hace hombre. Y la roca era Cristo. Beneficios tremendos. Pero ¿qué dice el 5? Una cosa triste. Pero de los más de ellos, es como decir, bastante de ellos. ¿Qué dice? No se agradó Dios. ¡Wow! ¡Qué triste! Ah, no, pero yo no. Nosotros somos la iglesia. No se agradó Dios. ¿No se agradó quién? Dios. Por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el sitio. Se perdieron. Ahí tenemos varios ejemplos. Y dice el 6. Mas estas cosas sucedieron. Todo lo que hemos hablado, ¿para qué sucedió? Como ejemplo, bam, 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 ¿para quién? Para ti, para mí. Para nosotros. Y mira el tema que viene a hablar, pues mira cómo empezó la cosa, para hablar de lo que va a hablar, ¿De qué va a hablar? De la sexualidad y de la carne sacrificada y de la edificación a otro. ¿El amor a quién? Al hermano. Mas estas cosas suceden como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Codicia. La codicia es idolatría. ¿Qué cosa es codicia? Codicia es cuando tú deseas algo y lo deseas tan vehemente y lo deseas con tanta fuerza que no hay límites para tú qué lograrlo y obtenerlo. Ahí no ves
Cuando a alguien se le mete una mujer en la cabeza que no es su esposa, pasa entre cristianos. O al revés, la esposa. Pero algo que parece muy espiritual, cuando tengo un ministerio que logré en la iglesia y lo logré, ese ministerio no me lo quita nada. Estoy intocable. Una vez venía una persona ahí sentada que no podía sacarlo de él. Ahora vamos a entrar en una parte donde vamos a entrar en una cosa que se llama el discipulado, el liderazgo capacitador. El liderazgo capacitador, donde un líder capacita a otro líder. Pero hay iglesias que cuando una gente agarra un lugar intocable, y cuando lo lleva bien, si tiene que haber guerra, hay guerra. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué dice ahí? No ama. No ama al hermano. Hoy mismo yo agarré a Elian y le dije, Elian, y la semana pasada lo hicimos aquí, lo hizo José. Es uno de los primeros en llegar aquí, Matthew, que viene con sus padres tempranito. Ya Matthew aprendió a poner la cámara. Que a veces llegaba la hora de eso y la cámara estaba allí todavía en el bolso. Ya él sabe que todavía es un niñito. Yo le dije a Elian y a José, no lo pongan a hacer ya fijo, que lo haga todos los días, pero que no lo haga solo, hasta que ya él ponga y madure y vea que esa es su responsabilidad y su ministerio. Pero hay gente que me dice, no, pero la cámara es mía. En esta iglesia eso no puede existir. Porque vamos a comenzar un liderazgo ¿qué? Capacitador. Un hombre o una mujer capacita a otro para que puedan ¿qué? Servir al Señor. Porque aquí la gloria no es mi gloria, sino que es la gloria de quién? De Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. Bueno, imagínense ustedes cómo era aquello, que yo no sé si usted se acuerda, que ganaron Jericó, y cuando ganaron Jericó tenían órdenes, y Dios le dio una victoria grandísima. Pero uno de ellos, codicioso, que se robó un lingote de oro, se robó un poco de plata y un manto, dice que era buenísimo babilónico, y se lo robó, y ahí lo tenía porque era la riqueza. Y cuando fueron a atacar una ciudad muchísimo más chiquitica, el pueblo de Israel fue destrozado. Y Josué se rasgó su vestido y todo. Y oraba y decía, Señor, ¿cómo vas a permitir que una ciudad más pequeña, el mundo se va a enterar de eso y va a venir de guerra para nosotros? Y el Dios le dijo, levántate, ¿por qué estás así entre tierra y humillado tanto? Que es que el pueblo de Israel ha pecado y hay un anatema entre nosotros, un maldito entre ustedes, un traidor entre ustedes. Y la codicia. Y descubrieron quién era ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Así que yo quiero continuar en el 7. ¿Qué dice? No seáis idólatras. ¿Por qué ese hombre hizo eso? Dios le ordenó, antes de comenzar la guerra de Jericó, le dijo, no toquen nada del anatema de esa gente, porque todo eso es anatema, todos esos malditos, no lo toquen. ¿Y él qué hizo? Lo tocó y lo escondió. Cuando un hombre se le mete una cosa en la cabeza, eso es como una mujer también. Pero en vez de ser un lingote de oro, era un manto babilónico. Pero hay gente que se le mete en la cabeza a una mujer teniendo la esposa. No seáis idólatras. Entonces estamos hablando de idolatría, ¿no? Figúrese que yo le puse un letrerito aquí a mi guía aquí y dice, este es un mensaje, que voy a predicar es un mensaje en contra de la idolatría dentro de la iglesia evangélica, no para la católica, entre nosotros. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según este escrito,
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue cuando Moisés fue a hablar con Dios y se demoraba y le dieron el becerro. Y entonces Aarón le siguió el juego y le hizo un becerro. Y cuando vino Moisés, se alteró tanto Moisés que lo sacaron de quicio. Se sentó el pueblo a comer y a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Cuando Balaam dio su consejo y los moabitas engañaron al pueblo de Israel y le pusieron las prostitutas bonitas, las mujeres bonitas allí, y el pueblo de Israel empezó a estar con las mujeres bonitas, las tentaciones, y le costó una matanza que mandó Dios, un juicio de 23,000 personas muertas. Lo que pasaron por la nube, lo que vimos, pues empezó, ¿cómo empezó esto? ¿Por un qué? Los privilegios del pueblo de Israel por donde pasaron. Acuérdense que esto va a parar, todo lo que estoy leyendo va a parar para la iglesia en un eslogan muy conocido por todos ustedes. Posiblemente lo que mejor se sepan de este pedazo es: el que cree que es firme. Miren cómo se lo saben. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Tenían hambre y Dios le mandó un maná del cielo, una comida que no le caía, que te cae del cielo y de él agradable, pero después me lo repitieron y lo repitieron: ya esto es fastidio, ya esto es fastidio, ya, y tentaron a Dios, dice la Escritura. Cuidado. ¿Y se acuerdan lo que vino? La mordedura de serpientes venenosas. Y la gente empezó a rogarle a Dios perdón, y Dios tuvo gracia. Le dijo a José: levanta un asta ahí con una serpiente, y todo el que mire la serpiente no va a morir. El 10. ¿Qué dice el 10? Otra forma de idolatría. ¿Cuál es la palabra que viene ahí? No murmuréis. Y el murmurar no es algo positivo, siempre 100% una murmuración de cosas negativas, porque es una palabra para lo negativo. Hay murmuraciones entre el pueblo de Dios, quiere decir que el pueblo de Dios habla mal el uno del otro. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, porque también lo hicieron. Varios de ellos lo hicieron. Hasta María, la hermana de Moisés, murmuró con su hermano de Moisés, porque se había casado con una mujer de tez negra. ¿Y qué le costó? 7 días con lepra, separados los dos pueblos de Israel. ¿Y qué misericordia tuvo que la mujer la volvió del lugar? No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El destructor, que no es Satanás, es el ángel de Jehová mandando ¿qué? Juicio. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. Bueno, otra vez de quién. ¿Miren? ¿De quién va a hablar ahora? Y estas cosas acontecieron como ejemplo para la iglesia, y están escritas aquí para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta es la época. O sea, era para la época de Corintio, pero mire, estamos en qué siglo, en el siglo XXI, y todo el mundo dice: estamos más cerca del fin que nunca. Entonces, estas palabras son más vigentes que en aquella época. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y qué dice Dios? Todos ustedes se lo saben. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Y aquí es como que afloja un poquito la cosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero cuando la tentación viene y tú cedes, y la tentación viene y tú cedes, ¿qué pasa? Llega a qué? Al dominio. ¿Y cómo se llama este mensaje? ¿Qué te domina?
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, ¿qué cosa? La salida. Pero ¿sabe una cosa? La tentación, y dice que Dios te va a dar la salida, pero también Cristo dijo, en Mateo 26, 41, Cristo dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne. Y este hombre que está aquí, he bregado por estas partes en mi vida, y sigo bregando, sigo luchando, sigo batallando con adicciones, con problemas, con batallas de mi cuerpo. Desde niñito, yo recuerdo que yo batallo con la boca mía. Mi hermano Aristide me decía que yo era como un acordeón. Me ponía gordo, y no era por enfermedad, porque hay 1% de personas que por enfermedad. Estoy hablando de gordura, ¿por qué? Por la boca. Pero la semana pasada estudiamos el cuerpo, que el espíritu, que no era propiedad nuestra, y no lo cuido. Lo peor que le puede pasar al cuerpo es que baje y suba, baje y suba, baje y suba. Y ya llegué a la edad, o estoy llegando este año, este mes cumplo el límite de la edad de los hombres, según la Biblia, 70. Y todavía batallo. Y lo confieso aquí, los otros días misma no sabe esto. Bueno, hoy ella sí lo sabe. Ella sí lo sabe. Hermano, yo me comí. Y la gente se ríe y es de llorar. Yo me comí en menos de 2 horas una tableta de chocolate. Y era como una compulsión. Y yo llorando. Se ríe de mí, que lo merezco. Pero llorando. Señor, tú tienes que quitarme esto. Antes que yo me muera, tienes que quitarme mis adicciones. Porque no parece pecado. ¿Por qué? Porque no es homosexualidad, ni fornicación, no. Pero es que tú no eres tuyo. ¿Por qué a un hombre que fuma le es pecado? Porque está destruyendo el templo. Y cuando tú vas al médico, el médico te dijo, no puedes pasarte en tu comida porque estás acabando con tu cuerpo. Y toda indisciplina es eso. Toda indisciplina es una adicción a algo. Por eso es que estamos tratando esto aquí. Pero está en la murmuración, está en la comerata, está en el control de las cosas, está en el celo con el otro y en la envidia. La envidia es una adicción a querer tener lo que las virtudes que otro tiene o las cosas que otro tiene. Ahí tienes otra que te domina. Enseguida te envidias con algo. Cuando el cristiano debe vivir feliz, despojado de eso. El cristiano no le envidia nada a nadie, que no son muchos, es la persona más feliz que hay. O dígale que no. Y todos están en el mismo lista. Y el Señor te está diciendo, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces me está diciendo, David, tú si quieres no tienes que comerte una tableta de chocolate. Y yo venía otra escondida por ahí. Y el viernes dije, mira, Vilma, te la regalo. Porque a Vilma le encanta el chocolate, más que nada. Pero no tiene eso. Una tableta de chocolate de un mes me muerto de risa. Entonces David tiene que resolver su problema. Así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no cae. También juntamente con la tentación va a dar la salida, pero acuérdate, tú tienes que orar y velar. Y yo tengo que orar y velar.
Y si compro otra vez un pete grande, esto me tiene que llevar para el inicio. Y es una meta. Porque aquí hay metas en ambas. Ahora, vamos a entrar en la comunión ahora. ¿La comunión qué cosa es? Ya el hermano visitante lo dijo. La participación de los creyentes y tiene que ver con el interactuar de los hermanos. ¿Qué dice 14? Por tanto, por todo lo que hemos hablado, como ustedes ven por tanto la Biblia que es, por todo lo que hemos hablado hasta aquí, por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría. Por eso yo la semana pasada, cuando yo puse el mensaje mío, hago una cosa que se llama miniatura para YouTube, que es una foto rápida, que es lo que tú ves, y yo lo que le puse fue huir. La silueta mía, como corriendo, huir. ¿Huir de qué? De la idolatría. Es un texto bíblico. Ese es un texto bíblico. Esas 4 palabras son un texto bíblico que es el 14. Por tanto, amados míos, ¿qué les da? Huir de la idolatría. Métase eso en la cabeza, pero acuérdense que no es el muñeco que tienen los católicos. Es el pueblo evangélico con todo lo que lo domina. Huid de la idolatría. Como sensatos, como gente sabias, os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Lo que hemos hablado hasta aquí, ustedes lo pueden juzgar. ¿Estoy hablando tontería o estoy diciendo verdad? La copa de bendición que bendecimos, por eso yo decía que tenía que ver con tomamos la cena ahorita. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué representa? ¿La sangre de quién? De Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo, dice aquí Pablo. Siendo uno solo el pan es uno solo. ¿Quién es el pan? Cristo. Nosotros con ser muchos, somos ¿qué? Un cuerpo, porque cogemos el pan y cada uno coge ¿qué cosa? Un pedazo. Somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Ese pan está presente en cada noche de juego. Cada vez que tú vas a faltar aquí, quiere decir, hoy es el pan. Bueno, nosotros lo hacemos una vez a la semana, pero sabe que esto podría hacerse en todos los servicios. Estoy hablando de la cena, porque está representando lo que estamos haciendo. Si vamos a la playa, si estamos en una noche de juego, si estamos en un Zoom de oración, todo lo hacemos para la honra, ¿y qué? Y la gloria de Dios, para buscar de Él, para orar, para velar. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que estamos, la Santa Cena, la gente no sé si piensan bien lo que tienen que pensar, pero eso es lo que hay que pensar cuando estamos tomando la cena. Estoy aquí unido con mis hermanos y el Señor mandó esto y estoy obedeciendo porque Dios lo mandó. Dice el 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios de los israelitas, no son partícipes del altar. Claro que sí. Cuando hemos visto, estudiamos los episodios del Antiguo Testamento, como el de Ana, que fue con Elcana allá a llevar la ofrenda y matar una ovejita, y la otra esposa la maltrataba. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Bueno, Pablo ya había dicho que el ídolo, ¿qué cosa es? Un muñeco. Y el ídolo de la obsesión por la comida es algo. Es mi naturaleza. Porque ya tengo una nueva naturaleza que está muerta, pero lo que queda, la memoria de la antigua naturaleza, de la carne. Lo que es algo es el pecado en sí, pero no el ídolo. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo.
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Ustedes saben por qué está hablando así? Porque había gente allí, esa era una ciudad extremadamente idólatra. Y estaba allí una diosa famosa en esa ciudad, con un templo. Y muchos de los corintios fueron adoradores de ese templo, y ahora estaban en el Evangelio. Entonces algunos, y estoy hablando de esto, los corintios decían, ¿cuál era la frase que decían los corintios la semana pasada, que está en el capítulo 6? ¿Cómo decían? Todo es lícito, pero no todo conviene. Porque los corintios habían inventado una frase que dice, no, a hacer sexo con cualquiera, porque el cuerpo va a morir, y el cuerpo va al sexo, y el sexo va al cuerpo, igual que la comida va al vientre, el vientre se acuerdan de eso. Palabras de los corintios. Y como todo es lícito, pero entonces Pablo dice, pero no todo conviene. Y entonces ahí es donde tenemos, porque se habla mucho de la ley, somos libres, estamos libres porque ya no tenemos condenación, ya la ley no está contra nosotros. Hermano, no hay que amar la ley. Ahí yo veo púlpitos hablando del detrimento de la ley. ¿Cómo vamos a hablar del detrimento de la ley? La ley nos condenaba, la ley nos llevaba al infierno, ¿verdad? Pero era porque éramos pecadores, y la ley nos mostraba el pecado y nos descubría el pecado, pero la ley no es culpa de la ley que yo sea malo. Y el salmista me uno a él, oh cuánto amo yo tu ley. Pero la ley te cuida. Le hemos dicho aquí, lo hemos estudiado, la ley te cuida. La ley es buena. Entonces, había esto que no, yo puedo, la ley no me condena porque ya yo estoy libre, Cristo murió por mí, ya tengo una libertad tremenda. No todo lo que es lícito, lo que es legal, conviene. Yo no me dejaré dominar por nada de esas cosas. Porque entonces había gente que decía, no. Yo sí como a los ídolos. Y entonces comían comida sacrificada a los ídolos. Y ahora vamos a entrar en una cuestión interesante. Comían comida sacrificada a los ídolos, y el ídolo no era nada, ¿no? Y el ídolo es un muñeco. Y yo puedo comer sacrificado a los ídolos y es un muñeco. Pero el problema es que había hermanos allí que tenían eso muy apegado al corazón, porque posiblemente eran más idólatras y sentían el perdón de Dios. Y cuando veían a un hermano comiendo cosas que eran sacrificadas a los ídolos, se insultaban. Y entonces el hermano decía, a mí no me importa. Yo como a los ídolos, a mí no me importa el hermano, si él se pone de bravo conmigo, o lo que hay malo que yo estoy haciendo. Y ahí es donde entra Pablo con la sabiduría divina, y vamos a ver. Luego al 19, ¿qué digo? Pues que ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. No. Ni el alimento que se sacrifica a los ídolos no tiene ningún poder, ni nada de eso, ni tampoco el ídolo. Antes digo que los gentiles sacrifican. Ahora mira lo que se está metiendo para quitarle la autosuficiencia a aquella gente. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es para criticar a aquella gente que decía que no comer cosas sacrificadas ya para ellos no era problema, porque ellos como ni creían en ídolos, ni creían en nada, eran cosas limpias, y en parte era una verdad, pero no estaba edificando a quién, a otros. El 22, o provocaremos a celos al Señor, o provocaremos celos al Señor, porque ya había disgusto en la iglesia por eso. Somos más fuertes que Él, ¿que quién?
Que Dios, tengamos cuidado, y aquí yo traje una diapositiva que resume todo lo que hemos hablado hasta aquí. Pablo, ¿qué está haciendo? Está confrontando a los cristianos que decían: yo tengo libertad, yo sé que esto no es pecado, yo puedo hacerlo. Como no es pecado, ¿qué? Puedo hacerlo. Pero esa libertad estaba lastimando a otros. Entonces Pablo les dice: si tú insistes en tu libertad, si insistes en tu libertad a costa del daño de tu hermano, ¿qué cosa estás haciendo? Estás provocando a Dios. ¿Qué es el verso 22? ¿Qué dice el verso 22? O provocaremos a celos al Señor. Porque Dios ve. Nosotros estamos diciendo aquí que tenemos, cuando comemos la cena, que tenemos una comunión con Dios, ¿no así? Porque ¿qué cena estamos comiendo? El cuerpo de Cristo. Pero esa cena representa también la comunión con ¿quién? Con los hermanos. Si hay algo que está pasando en el cuerpo de Cristo, que rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con los hermanos, cualquier cosa que sea, ¿qué pasa? Eso no está bien. Ahí está el maligno metido. Si tú insistes en tu libertad cristiana, porque eso así se le llama a la iglesia, la libertad que tenemos en Cristo, ya el Antiguo Testamento no lo condena, pero no nos condena porque Cristo murió en la cruz. Pero ahora Cristo dice que no cojas tu libertad para hacer los pecados que hacía, y lo está poniendo como ejemplo del pueblo de Israel. Lo tomó como ejemplo, la historia de Israel. Y el que esté firme, dice Pablo, de ustedes, mire que no le pase igual que a mí, que a la gente de Israel. Si tú insistes en la libertad a costa del daño de tu hermano, estás provocando a Dios. ¿De verdad crees que eres más fuerte que él? Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es un llamado a la humildad, todo esto. Y esto lo estamos predicando. Yo confesé mi pecado aquí porque lo necesitaba y porque siento que Dios me lo pide en humildad. Esto es un llamado a la humildad en el hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Qué le decimos? En el vestir. Esto ha sido un problema tremendo en las iglesias. Yo recuerdo en Cuba, cuando yo me crié en una iglesia de corte pentecostal, pero generalmente las iglesias siempre se han vestido de manera muy parca, muy bien cubierto, y la iglesia pentecostal más. Pero bueno, yo era un varón, porque eso era más para las mujeres, ¿no? Porque el hombre mira y la mujer que goza, cierra su cuerpo, ¿qué le hace? O lo tapa. Entonces yo me acuerdo que yo nací, y tengo toda la historia de la iglesia, de mi vida así, en mi iglesia. Y yo recuerdo que yo nunca vi problema con el vestido, hasta que llegó una época en que yo me convertí en un adolescente. Y también la comunidad se hizo más perversa. Y vinieron para las muchachas del mundo las minifaldas. Y se vestían con un vestido. Y entonces el mundo se vestía así. ¿Y qué pasaba con las muchachitas de la iglesia? Era una batalla. Era una batalla. Y aquello era duro. Y en algunas iglesias se hicieron liberales, como Baja hoy. Pero siempre fue una batalla entre las líderes de la iglesia y las muchachas y los padres no entendían y otros no entendían según la madurez del cristiano. Y aquella era una batalla que destrozaba la comunión del pueblo de Dios. Después de eso ya, pero fue una etapa larga, porque después de la minifalda vino el calientico, que era un show que enseñaba no sé qué, y vino no sé qué, y entonces los escotes y las espaldas afuera, y las mujeres salían ya y muchas cristianitas querían hacer eso, y bueno, ahí se definió bien quiénes de las jóvenes de verdad amaban al Señor y quiénes no amaban al Señor. Pero eso, cuando usted le presenta eso a los jóvenes y a la gente en la iglesia, uno lo toma más esto, otro lo toma así, uno lo toma muy fácil y para mí que dicen que Señor, ayúdame a cambiar mi ropa, otros lo toman con más reacción, otros lo toman con menos reacción. Pero es que esto está en todo, no es
en el hablar solamente, en el vestir, en el tatuaje. El tatuaje, si usted estudia el tatuaje, es una historia de delincuencia, todo lo que usaron tatuajes. Desde los piratas, los presidiarios. Hoy no, hoy es una virtud tener un tatuaje. Pero realmente, que la Biblia dice que no hagamos marcas en nuestro cuerpo, realmente tenemos una libertad. Pero cuando una persona entra aquí, a mí me llega un hombre aquí que es tatuado hasta el máximo, y es un buen tocador, y veo que se convierte al Señor y no puedo quitarse los tatuajes porque le va a decir quitarse los tatuajes, le mete infección y no lío quitarse un tatuaje. Pues lo pongo a tocar con tatuajes, pero que el hermano esté aquí limpio por dentro. Y le digo y le explico a la gente. Pero ¿cómo voy a explicarle a una gente que no quiere bajarse de esto, que no quiere esto? Y entonces uno lo deja con conciencia cristiana. Yo por lo menos no le quito el ministerio, pero se lo presento. Hermano, es una batalla. El tatuaje, Tucumán, ya eso lo dije, es Tucumán. Y yo no critico a nadie, me critiqué yo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Dice el 23, todo es lícito. Vuelvo a vez a tomar lo de la semana pasada, lo vuelvo a repetir Pablo, lo dijo en el 6 y ahora donde lo está diciendo en el 10. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo, y ya no dice me deja dominar, sino no todo edifica. Entonces nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos como unión con Cristo, tenemos que edificar. Yo me acuerdo que yo prediqué un mensaje una vez, hace muchos años, lo titulé así: edifica, con respecto a la hablar, le titulé el mensaje en Cuba. Edifica, no sé si esto se acuerda de eso. ¿Cómo le titulé? O calla. Mira, se acuerda del mensaje. Edifica, y si no vas a edificar, mejor que ponte un punto en la boca. Y eso a veces, yo mismo tengo que coger ese mensaje y recordarlo, y la gente no lo ha olvidado, por lo menos la gente mía. Edifica o calla. En el hablar, en el vestir, en el tatuaje, en tu comer. Yo pongo como una diapo final, conclusiva, ya termino. Corintios 10, del 14 al 22. Pablo muestra que la idolatría no es solo adorar imágenes. Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Ahora mismo. ¿Es adorar imágenes? No. Sino en algo que compite en mi vida y en la tuya con la comunión. ¿Con quién? Con Cristo, pero además ¿con quién más? Con su pueblo. Entonces tú valoras qué hay en ti que compite, que rompe la comunión con Cristo, o rompe la comunión con qué? Con su pueblo. Cuando rompe la comunión con Cristo, también se va a romper con quién? Con su pueblo. Esa diapositiva, Pablo muestra que, estoy haciendo el resumen, Pablo muestra que la idolatría no es adorar imágenes solamente, no, sino participar en algo que compite con la comunión con Cristo, la relación que tenemos con Dios, algo que te quita la oración, el tiempo, el trabajo, todo, las películas, el celular, todo lo que te quita el tiempo con Cristo. ¿Qué cosa es? Unido. Pero además, lo que rompe la comunión con tus hermanos, por algo que dijo, tu hermano te dijo algo, a ti no te gustó, ay, lo que tenemos que hacer, dice Pablo por otra parte, dice, ¿por qué no recibís más bien el agravio? Pero la gente enseguida se ofende de cualquier cosa que digan, y no es fácil la iglesia de Jesucristo. Con la comunión con Cristo o con su pueblo. Tu hablar, tu murmurar, lo que pasó en el Antiguo Testamento con la murmuración, en tu vestir, con tu celular, el tiempo que le dedicas y a qué se lo dedica, o el televisor, el tiempo que le dedicas y a qué se lo dedica, tu trabajo, el exceso de trabajo, tu entretenimiento, es demasiado entretenimiento y que coges para entretenerte, tu comer, etc. Y finalmente, ¿cómo termino? Que te domina.
Pero yo termino aquí ya. Voy a haber seguido ya a partir del 24. Ninguno busque su propio bien. Vamos a decirlo todo el 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es el resumen de lo que hemos estudiado. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Quiere decir que Dios hizo todas las cosas y todas las cosas son ¿qué? Limpias. Ya que el puerto no es limpio, pues sí, es verdad que sea así. Si algún incrédulo se invita y queréis ir, sí, porque un incrédulo te puede invitar y tú vas. No vas a tomar cerveza con él, le pones los límites, pero puedes compartir con el incrédulo. De todo lo que os ponga adelante que dice, comer. No empiezas a investigar tú, oye, ve acá, eso tú se lo pusiste un ídolo, se lo pusiste a San Lázaro, se lo pusiste a no sé quién. Todo lo que se ponga adelante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, tú estás ahí con un hermano de la iglesia y el hermano dice, oye, eso se lo sacrificaron al nombre de un ídolo. Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que lo declaró. ¿Ve? Lo declaró porque él se siente como mal y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora miren ustedes qué pregunta hacen los corintios. El 29 y el 30. Atención, esto lo dicen los corintios. La conciencia, digo, Pablo está refutando dos cosas que los corintios dicen. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, tú vas a no comer por la conciencia tuya. La conciencia tuya dice que tú puedes comer, pero tú no comes. ¿Por qué? Porque otro cree que no se debe comer. Entonces, si otro cree que no se debe comer, ¿qué dice Pablo que hay que hacer? No comer. ¿Por qué se ha, ahora dicen los corintios, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Esas son palabras de Pablo, esas son palabras que Pablo está usando aquí, pero que lo dijeron ¿quién? Los corintios que querían ¿qué? Formar el brete y la cosa, y de todas maneras comer. ¿Por qué se ha de juzgar la conciencia de otro? Y si yo como agradecimiento le doy gracias espiritual a Dios, ¿por qué he de ser censurado por aquello? Por lo que doy gracias. Está llevándolo a un nivel espiritual. ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Bueno, pues simplemente Dios te manda a que tomes en cuenta al otro, que ames a tu hermano y no importa que tu conciencia y tu desgracia. Tú cuando estés solo te comes la carne dedicada a los ídolos, pero si hay un hermano que no le gusta. Y quiero decirle que muchos cristianos evangélicos no comen nada dedicado a los ídolos. Porque cuando usted va a Hechos 15 y Dios le da 4 cosas ahí a la iglesia y para la iglesia, una de las que me quita qué cosa es no comer los sacrificados a los ídolos. Entonces dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, todo lo que se hace, toda la práctica de la vida cristiana, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros no podemos hacer una cosa para la gloria de Dios que esté dañando a mi alma. Por lo tanto, yo creo que esa mujer, esa hermana, vamos a llamarle hermana, esa hermana que yo hablé con ella, o estaba muy mal, o si era cristiano, le hubiera haber dicho, voy a empezar a vestir, mejor vestir a la iglesia, yo me siento libre así, pero ¿qué? ¿Por qué? Exacto, por mantener la unidad de la iglesia y la comunión del pueblo de Dios. Porque ¿qué pasa? Si compite con la comunión con Cristo y con su pueblo, ya murió. Ya murió. Entonces, estas son cosas que hay que asimilarlas. Guarde bien esta palabra, marque este mensaje, guárdelo ahí, el día, la hora, para que usted lo oiga dentro de un año y vuelva a orar. Ya vimos todo lo que te domina, que puede dominarte y muchas cosas más que hay aquí. Vamos a orar, hermanos, y espero que esto, yo continúo con una tercera parte de la semana que viene, pero ya no voy a estar trabajando en Corintios. Voy a hacer un cierre de todo esto de
del dominio y del dominio propio, pero haciendo un cierre con todo lo que tiene que ver con idolatría en la Biblia, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Idolatría en la iglesia, hermano. Voy a orar ahora. Siempre esclavo